Buenas tardes, ¿cómo están? Claro que sí. Buenas tardes. Bien, bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a revisar de qué se trata nuestro último subtema. Para esto vamos a iniciar el día de hoy con una revisión a los pendientes en aula virtual. Aquí Solo tenemos son nuestro dos curso. actividades, según recuerdo, unos problemas y un experimento y el examen. Sí, sí, es correcto. Em, sí, efectivamente. Creo que las de Khan Academy ya vencieron, solamente voy a tomar los resultados, ya dependiendo de la fecha, ¿no? Ahorita no tiene caso ya que revisemos la fecha, ya son temas concluidos, ya no hay nada más que agregar. Y bueno, será evaluado con las actividades en Khan Academy, 4.1, 2 y 3, así va a ser. Y bueno, efectivamente nos queda como tareas, así como tal, la tarea 4.4, que son los ejercicios de electroquímica, problemas de electroquímica, y el experimento. Eh, Se me pasó comentarles, pero creo que les envié más tarde un correo que, que bueno, que el tema de neutralización ya es también un tema visto, ya no vamos a ir atrás a revisarlo, ya tenemos los conocimientos necesarios, manejamos los conocimientos previos para realizar el experimento. Y yo estaba preocupado porque dije, bueno, quizás muchos de nosotros solamente podemos disponer de la cocina para hacer el experimento, ¿no? Que nos den chance por ahí un espacio en la mesa, del antecomedor o en el mismo comedor a veces, ¿no? Ahí invadimos un poquito el espacio y pues el resto de la familia pues necesita el espacio, ¿no? Casi hay que hacer cita. Entonces dije, bueno, les voy a avisar porque no vaya a ser que estén pensando que vamos a estudiar el tema. No, ya no lo vamos a revisar, ¿sí? Es un tema muy sencillo, la neutralización. El experimento es simplemente que ustedes vean eh, a través de la introducción y de la descripción de una situación, problema, pues la aplicación de las reacciones de neutralización en la vida diaria. Esa es la intención. Sí requieren un poquito de tiempo porque hay que preparar el indicador de pH. Es un indicador que nos vamos a basar en el cambio de color para determinar el pH de diferentes sustancias. Si tenemos tiempo, lo podemos comentar el miércoles o el viernes, pero no es un compromiso, porque el tema, les digo, ya tienen que manejarlo sin mayor problema. Ya es un tema que doy por visto, ¿sí? Me quiero enfocar ahora al último subtema, que es electroquímica. Recuerden, ya saben que en este caso sí tengo yo que presentar la parte de la teoría, hacer ejemplos, y luego ya, hasta que estamos haciendo ejemplos, ya se pueden abocar a la tarea de resolver los problemas. Así que quisiera revisar por última vez nuestro programa. Vamos a ver, por aquí lo tengo. Entonces, permítanme. ¿Dónde quedó? Ay, es que tengo que irme a la nube, tengo un poco más actualizados los materiales. Un vistazo solamente para ubicar el tema en los contenidos del programa. Más que nada es lo que vamos a hacer. Entonces, el programa de mecatrónica, que también es para eléctrica y sistemas computacionales, nos dice, a ver, aquí está.
Ya se está cargando. Este es nuestro programa de química. Nos vamos a la unidad 4. Aquí está. Yo les comentaba, y aquí ustedes también lo pueden ver, ¿no? Que cada subtema es un tipo de reacción. Realmente todos ya los estudiamos. Se mostró cada una de las clases de reacciones químicas en disolución acuosas. Y así viene aquí. O sea, del 4.1 al 4.5 es la típica clasificación de reacciones químicas. Luego dice aplicaciones. Aplicaciones de cada una de ellas, pues yo fui haciendo algunos, mostrando, platicando sobre algunos ejemplos. El mismo trabajo experimental cumple con el apartado 4.6. Ese experimento tiene que ver con la reacción de neutralización. De lo demás, pues sí lo puedes ver, pero en el laboratorio, que fue la práctica que yo les ofrecí. Bueno, dentro de las prácticas yo ya tengo programado y si me dicen que sí, que ahí nos vemos, pues íbamos a hacer un experimento de cada una de estas reacciones. Bueno, salvados por la campana porque el reporte sí implica escribir la ecuación balanceada, o sea, hacer el experimento, tomar nota de los resultados, escribir la ecuación balanceada y contestar otras preguntas que vienen en el reporte. Y hay un experimento para cada tipo de reacción. Estamos hablando de 5 experimentos, hay que sacarlos todos en menos de 2 horas, que es lo que dura la sesión de laboratorio. Pero les digo, salvados por la campana, porque si comparamos, está más sencillo el que yo les estoy programando para realizar en casa. Bueno, finalmente tenemos el subtema 4.7 y lo desglosa con bastante detalle, como si de verdad tuviéramos mucho tiempo. Aunque hay una cuestión, dice cálculos estequiométricos con reacciones químicas. Ya hicimos los cálculos estequiométricos. Les comenté yo que toda esa serie de cálculos se apoyan en lo que se conoce como leyes ponderales. La que destaca es la ley de conservación de la materia de Lavoisier, pero también hay otras, está la ley de Proust, la de Dalton, y así, hay varias. Y todo eso es el sustento teórico que se aplica en la práctica, en el balanceo de las ecuaciones y el cálculo de las proporciones molares, todo eso, ¿no? La ley de las proporciones múltiples, ahí es realmente, pues, nada más que ya no lo revisamos. La parte teórica ya no tenía caso. La cosa era saber hacer los cálculos. Bueno, entonces les decía, aunque dice cálculos estequiométricos, todavía ese subtema lo desglosa en otros subtemas a su vez. Y ahora viene aquí lo interesante. Dice 4.7.1, reacción, oxidorreducción en electroquímica. Les digo, como si de verdad tuvieran mucho tiempo, ¿no? Que analice la reacción redox en el contexto de la electroquímica. Bueno, y luego 4.7.2, fuerza electromotriz, FEM, en una celda electroquímica. 4.7.3, cálculo de la FEM y potenciales de oxidorreducción. 4.7.4, electrodepósito, cálculo de un electrodepósito. Siguiente, aplicaciones de electroquímica en electrónica. Y luego, por si fuera poco, nanoquímica. Propiedades fisicoquímicas no convencionales de polímeros catenanos y rotaxanos. Ya eso está bien descabellado. No se alcanza a ver eso. Bueno. Yo tengo un experimento para el punto 4.7.5. Pero sí necesitamos el laboratorio. Así que, pero pues, si está contemplado, lo tengo yo en mi planeación, pero este ya no lo van a realizar ustedes. Y pues entonces hoy empezamos con el tema de electroquímica. Sí, es fundamentalmente, ese es nuestro subtema, es analizar las reacciones redox en el campo de la electroquímica.
O sea, la parte teórica y las aplicaciones. Todo, pues, desde el punto de vista teórico. Ya no van a tener tiempo de hacer un experimento. Se puede hacer algo en casa, de hecho, pero sí es algo complicado porque no puedes realizar mediciones. Lo que queremos es realizar mediciones. Ahorita van a ver por qué. Y pues no todos tienen multímetro. A lo mejor más de alguno de nosotros tenemos un multímetro de esos que usamos en la prepa, multímetros como escolares, ¿no? De esos de la cajita amarilla que a veces nos piden en la prepa. Pues con uno de esos se puede medir, pero sí, no todos ahorita tienen la posibilidad de ir a comprar uno, y además no tiene caso, si no son ni siquiera de electrónica, para que le batallan. Bueno, entonces, aclarado el punto, vamos a abrir la presentación de nuestro último tema. Y se van a dar cuenta que está muy relacionado con lo último que hemos estudiado, es irnos simplemente a temas específicos. Bien. Desde hace tiempo tenía la inquietud de hacer un pequeño video de un experimento que hice, pero siempre termino primero el curso y no alcanzo a preparar el video. Tengo algunos pedazos de algunos segmentos ya grabados, pero no está terminado. A ver, ya está aquí. Muy bien. Bien, pues este es nuestro último tema. Es un campo de la química que tiene que ver. Bueno, aquí estoy declarando el objetivo de aprendizaje. Fíjense que este objetivo, es que no les mostré la competencia. La verdad, la competencia está muy general. A ver, vamos a recordar qué nos dice la competencia, que es la misma que está en aula virtual. Yo ya se las había comentado, aquí la estoy revisando. Y en aquella ocasión les dije que estaba muy general, que al final de cuentas no nos lleva a nada en concreto, ¿no? Nada en particular, así como que no nos compromete gran cosa. Miren ustedes, aquí está. Esta es la competencia que establece nuestro programa para la unidad 4. El estudiante aplica los conceptos básicos de estequiometría con base a la ley de conservación de la masa para resolver problemas de reacciones químicas. Si comparan un poquito, se toman un tiempo para comparar este objetivo con las actividades realizadas la semana pasada, y si les hago una prueba en este momento de conceptos básicos de estequiometría, o sea, una prueba basada en cálculos, en problemas, pues yo creo que no va a haber ningún problema, sí, ninguna dificultad para resolver los ejercicios, porque hicimos bastantes ejemplos en la clase, incluso contestaron algunos en Khan Academy. Entonces los conceptos básicos ya los manejan, así que yo podría adelantar y decir que ya tienen la competencia, así que casi estaremos ya apagando la compu y despedirnos y muchas gracias y todo, porque eso es lo que dice la competencia. Vuelvo a insistir, si les pudiera aplicar una prueba rápida de estequiometría, seguramente les va a ir más o menos bien. Hasta el momento no tengo preguntas de que hayan tenido una gran dificultad para realizar esos cálculos en Khan Academy. No hay ninguna observación. Todos los que presenté
durante las clases previas, nadie dijo que estuviera súper recontra complejo, ¿no? Es básicamente manejar las razones de cambio y hacer algunas conversiones. Entonces es lo que establece. Y entonces, ¿para qué nos dan el temario tan extenso? Me preguntaba yo. Bueno, por esa razón, digo, bueno, a ver, ¿cómo vamos a abordar el tema de electroquímica? Porque está ahí en el temario, ¿cómo lo abordamos si ni siquiera está en la competencia? Entonces, me aboqué a la tarea de plantear un objetivo de aprendizaje. Es el que estaba en la diapositiva. Ahora sí, entonces es la justificación de ese párrafo. ¿Sí se ve? A ver. Sí, perfecto. Entonces, este es el objetivo que yo establezco para el último subtema. Y fíjense que está enfocado a la actividad experimental. O sea, yo ya no lo modifiqué. Es el objetivo que trabajo en un curso presencial. Entonces, para mostrar que ya se logró el objetivo de aprendizaje, el estudiante debe demostrar que está capacitado para calcular y construir correctamente una pila electroquímica. ¿Sí? Calcular y construir correctamente una pila electroquímica. Entonces, no solamente es tener los conocimientos o haber adquirido los conocimientos y saber realizar los cálculos, sino aparte que pueda armar una pequeña pila electroquímica y además demostrar que su dispositivo puede suministrar trabajo suficiente para accionar un componente electrónico, o sea, un motorcito, un pequeño LED, cualquier cosilla que requiera una cierta cantidad de corriente, ¿no? Corriente que proviene de tu dispositivo y que no se vale conectar el dispositivo al tomacorriente de mi laboratorio, no. Tu dispositivo debe ser capaz de generar por sí mismo un flujo de electrones, o sea, una corriente para que funcione el LED o el motorcito pequeño que llevaste, o alguna otra reacción que pudiéramos, a partir de ese flujo de corriente ya podemos hacer otros experimentos. ¿Sí? Yo les presento aquí este objetivo porque no está en el programa, ya esto va aterrizado hacia cierta intención, ¿no? Cierta intención didáctica sobre un tema en particular, que es electroquímica. Bien, hace un momento hablaba yo, ¿no? De llegar a construir un pequeño dispositivo con materiales de laboratorio, básicamente con reactivos químicos y algunos otros accesorios sencillos, ¿no? Como un par de cables Caimán, material básico de laboratorio como vasos de precipitado, tubos, zenú, agitadores, balanza analítica, todo lo que tenemos en el laboratorio para armar un dispositivo que sea capaz de suministrar una corriente eléctrica. ¿Y para qué quiero corriente eléctrica? Ya lo sabemos, ¿no? Nuestros dispositivos hoy por hoy son inútiles los dispositivos si se quedan sin batería, todos lo sabemos. Yo lo veo en las clases presenciales, y cuando llegan los alumnos al salón, hasta se disputan los lugares más cercanos al tomacorriente. En las instalaciones viejas del ITQ, del Campus Centro, nada más hay 2 tomacorrientes, uno en la pared al fondo del salón, ahí hay un tomacorriente doble, creo que doble si bien les va, y otro tomacorriente al frente pegadito al escritorio del profesor. Incluso casi tiene que llegar el profe y apartar el tomacorriente si su compu también anda ya con la pila gastadita. Pues el profe dice, pues quítense porque vamos a conectar. Yo en ocasiones llevo hasta una como tableta multicontacto, ¿no? Para conectar mis dispositivos y luego los alumnos dicen, ¿me da chance también de conectar mi dispositivo? O sea, sí es angustiante, ¿no? Quedarse sin batería.
Claro que ha avanzado mucho la cuestión de las baterías, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los teléfonos, de los móviles, pues yo creo que primero cambiamos de modelo antes de comprar una pila nueva. En la lap, me parece que sí llegamos a comprar pila nueva, ¿no? Para la laptop. Pero para el teléfono, díganme quién de ustedes ha comprado una pila nueva. Están saliendo muy buenas las pilas, ¿no? En general. Y tienen larga vida, sí están sometidas a un proceso de desgaste por tanta carga y descarga por los ciclos, ¿no? Los ciclos de trabajo. Pero en general, nos encanta estar cambiando de modelos mucho más seguido que de pila, ¿no? Yo no estoy todavía muy convencido en eso, no soy de esa generación. Yo uso los teléfonos hasta que de plano revientan, pero pues lo veo con mis hijos, ¿no? Acaban también de cambiar de modelo para variar. Bueno, pues ahí ustedes saben, ya ahorraron su lanita, pues cambien su modelo, yo ya no me meto. Pero, ¿y las pilas? Bien, gracias, trabajando al 100, ¿no? Las pilas, en general, no creo que no tenemos queja con respecto a las pilas de nuestro teléfono, pero sí, finalmente, sí estamos a veces ahí medios angustiados porque pues perdemos la comunicación, ¿no? Dejamos de estar comunicados y perdemos el acceso a nuestras redes sociales, ¿no? Yo creo que es lo que más nos angustia. Incluso estando en clase, estamos al pendiente de nuestras redes sociales. Y en clases presenciales, no se diga en línea, pero aún en clases presenciales, cuando no le da uno importancia a esto, tenemos mucha gente con sus teléfonos ahí trabajando. Y más si el profe dice, a ver, saquen la aplicación tal para que trabajen, pues ese es el pretexto ideal, ¿no? Para tener mi teléfono sobre la butaca, sobre el mesabanco y pues decir que estoy trabajando, ¿no? En el problema que está en el pizarrón. Bueno, entonces aquí lo interesante es qué procesos químicos ocurren en el interior de la pila para poder considerar este dispositivo como una fuente de electrones. Bueno, pues nuestro curso de química nos puede proporcionar suficientes bases teóricas para que tú puedas explicar exactamente cómo se va a producir vamos a decirle excedente de electrones, por decirlo así, no es excedente de electrones, porque lo saben muy bien, finalmente la pila, eso es una fuente de electrones. Y ya, bueno, pues dependiendo del dispositivo, ahí es donde se va a utilizar esa energía eléctrica. Bueno, pues hay un campo de la química que estudia las interacciones entre la electricidad y las reacciones químicas. Esta parte de la química estudia también la transformación, fíjense bien, de la energía química a energía eléctrica. Por eso era muy importante que en la primera tarea que realizaron ustedes les quedara muy claro el concepto de energía y las diferentes formas de energía que ustedes conocen, saber nombrarlas y reconocer que energía es una sola. Lo que pasa es que se manifiesta en diferentes formas y entonces tendrás energía atómica, energía eólica, energía eléctrica. Y los químicos, pues nos encanta hablar de energía química. Entonces, ¿qué onda? Y recuerden que pues, tú no puedes crear energía química. Puedes transformar la energía química en energía eléctrica. Esa es una de los campos de estudio. Por aquí creo que viene más adelante. Está por acá. No, ya me está adelantando mucho. Ahorita les explico esos dibujos. Pero básicamente esa es la idea, ¿no? Es el campo de estudio de la electroquímica. Utiliza fundamentos de electricidad
y de reacciones químicas para explicar cómo la energía química se transforma en energía eléctrica. Yo les comenté en aquella ocasión, y recuerdo que hasta les hice ahí unas notitas en la pizarra de Jamboard, y les decía, miren, esto que les estoy aquí comentando, quiero que lo incluyan en el mapa mental. No todos lo hicieron, pero sí era, porque es un poquito difícil, si no está uno muy metido en estos temas, un poquito difícil tener un panorama claro de la relación que existe entre esas diferentes formas de energía. Entonces, bueno, ahí traté yo de ayudarles y decirles, miren, este es el caminito, nada más lo tienen que poner en limpio y ya, incluirlo, ¿no? En su trabajo. Quienes tomaron notas sí lo incluyeron y hubo muy buenos trabajos. Alguien más pues, no tomó notas, se lo olvidó y ni siquiera lo puso. O quizás ni siquiera estaban en la clase. Sí, son cosas que pasan. Yo cumplo con plantearles ahí algunas herramientas, aclarar un poquito el panorama, porque sí lleva tiempo. Pareciera que son muchas formas de energía, en realidad son transformaciones y constantemente lo estamos pasando de una a otra. Y además, ya saben, la energía se conserva, ¿sí? Se puede transformar, pero la energía se conserva y es una sola. Bueno, desde el punto de vista de historia de la ciencia, se sabe que los primeros experimentos con electricidad en el campo de la química, porque ya ven que está por otro lado otro grupo de científicos que están desarrollando toda la parte conceptual, teórica del fenómeno de la electricidad. Pero también está el científico Luigi Galvani que observó un fenómeno interesante. Este profesor, Luigi Galvani, era maestro de anatomía, por lo que se sabe y lo que viene en las anécdotas de historia de la ciencia, era un profesor de anatomía. Entonces, bueno, se podrá una idea, no tenía en sí nada que ver con otros como Volta, por ejemplo, no. Pero observó este fenómeno muy interesante. Nos dice la historia que mientras él preparaba extremidades de rana para sus demostraciones y estudiar las reacciones de los músculos, la conectividad con los tendones o el sistema nervioso de los seres vivos, descubrió que cuando tocaba extremos de los músculos de las patas de las ranas con metales, observaba una contracción. Tengan en cuenta que son extremidades, ya son extraídas. Obviamente debe haber sido tejido fresco, pero extremidades ya mutiladas de la rana, ¿no? Pero con tejido fresco. Y encontró que de manera accidental durante la manipulación con ganchos, alambres y todo eso que utilizaba ahí en su laboratorio para sujetar las extremidades y dar sus clases, se encontró esa reacción, que si tocaba los tendones y el músculo de la rana con metales, se observaba la contracción de la pata, ¿no? Como si estuviera viva, así como un acto reflejo, ¿no? Una contracción. Y bueno, pues observó esto, lo repitió obviamente tomando en cuenta su curiosidad científica y demás, y pues debió haber repetido n número de veces el experimento. Hay imágenes de la época o de su libro que incluso las ancas de la rana las colgaba en los marcos de las ventanas metálicas, en los barandales, aquí en el mismo soporte, ¿no? Se ve que es una especie como de soporte universal y todo. Y bueno, llegó a la conclusión que este fenómeno se observaba solamente cuando tocaba las extremidades con dos metales distintos. O sea que si tú tocabas esa extremidad con un solo alambre de cobre, los dos puntos solamente con cobre, no pasaba absolutamente nada. Pero en cambio, por ejemplo, si ya llevabas el nervio, el cartílago, el tendón de la pata de la rana
ya lo llevabas amarrado con un alambre de cobre. Al instante en que colgabas la patita de la rana en el soporte de hierro, se observaba la contracción. Si el soporte también era de cobre y los anzuelos o ganchos, lo que quieran, eran también de cobre, no pasaba nada. Lo he repetido infinidad de veces y todo, bueno, preparó su informe y demás, y en su informe a este fenómeno le llama electricidad animal y lo publica ante la comunidad científica de la época. Y pues sí causó revuelo y todo, y dentro de los científicos que se enteran de este fenómeno, pues está Alessandro Volta. Vean los años 1780, en 1800, digamos, es el año del descubrimiento, porque en cuanto se publicó, seguramente Volta leyó el artículo. Volta repite el experimento, llega al mismo resultado, pero no coincide con Galvani, porque Galvani dice, bueno, es que este fenómeno que estoy observando, pues quiere decir que debe haber algún cierto tipo de electricidad en los seres vivos, y que gracias a eso, pues los seres vivos se accionan, se mueven y todo, ¿no? De hecho, no suena tan descabellado, pero en su momento sí, a Volta sobre todo no lo convenció, y siguió analizando el fenómeno Volta. Dice, no tiene suficiente evidencia como para pensar que electricidad animal, estás loco, que no sé qué. Empezó, de hecho, a cuestionarlo de manera muy fuerte. Y pues lo que descubre Volta es que en realidad el fenómeno no es un fenómeno que provenga de los tejidos de la masa muscular de los seres vivos. Según Volta dice, no, en realidad ese fenómeno se ocasiona cuando pones en contacto el tejido o la masa muscular con un par de metales distintos. Y dice, aquí no tiene nada que ver las patas de las ranas. Y entonces empezó a quitar la cuestión de las ancas de rana y se abocó a la tarea de estudiar pares de metales distintos. Y se fue por ahí y pues llegó a la conclusión que sí, que efectivamente hay un flujo de corriente. Dice la anécdota que Volta incluso él llegaba a detectar pequeñas descargas eléctricas en las yemas de los dedos cuando trabajaba una gran cantidad de pares metálicos, vamos a decirle así, pares metálicos. Y aquí, estas son imágenes de su libro, ¿no? Sí está fea la imagen, borrosa y todo, pues son dibujos de aquella época. Y bueno, aquí está el experimento clásico. Dice Volta que observó el mismo fenómeno, se apilaba discos o monedas, ¿no? Recortes de metal, y yo creo que como circulares, ¿no? Da la impresión. Por eso digo que son como monedas, pequeños discos metálicos. Lo que él hacía, pues hacía pilas. Y decía que ya cuando tenía una buena pila de metales intercalados, así, zinc, cobre, uno y uno, pues intercalados, y entre cada metal él le instalaba alguna especie de como papel absorbente, ¿no? Se hablaba a veces de como algún tipo de cuero o como cartón o algún material así tipo papel. La idea es que estuviera todo el tiempo en contacto con agua salada. Entonces aquí lo que se ve en la imagen es simplemente recipientes con agua salada y aquí separada cada disco con el papel humedecido, con tela. La cosa es que estuviera solamente en contacto a través del agua, pero no en contacto directo los metales, sino separados por vamos a decir, una membrana, ¿sí? Una membrana, o sea, un papelito húmedo, como papel de secante, algo así por el estilo. Bueno, y dice Volta también en su publicación que a medida que aumentaba el tamaño de la pila de monedas o de discos, ya sentía él un pequeño hormigueo en la yema de los dedos. Y también se cuenta que incluso, pues después se atrevió
a poner los extremos en su lengua y se daba toques en la lengua. Y pues estuvo manejando diferentes configuraciones y llega a la conclusión que ese flujo de electrones se debe al contacto directo, bueno, al contacto, vamos a llamar el contacto eléctrico, ¿no? Se debe al contacto físico. De hecho, no es necesario que estén separados, ¿eh? Yo creo que sí quedaría bien la definición, que el fenómeno eléctrico se debe al contacto directo entre dos metales distintos. O sea, el fenómeno tú lo puedes observar aún sin el papelito intercalado. Lo que pasa es que cuesta más trabajo explicar lo que está pasando. Más adelante lo vamos a revisar. Sí. Pero este cuate se emocionó tanto con su descubrimiento que no conforme con ello, se dedicó a fastidiar a Galvani y le empezó a tirar durísimo. Y pues lo tachó de poco serio, charlatán y todo, que como la electricidad animal, que no sé qué, muy duro le tiró, muy, muy duro. Eran dos personalidades diferentes y este cuate era medio especial, Volta, y le tiró, ¿no? Trató de ridiculizarlo y de humillarlo y todo. Y pues, no, se habla que es una especie de polémica, ¿no? Un pleito entre los dos, pero realmente el que llevaba la iniciativa en los ataques era Volta. Y siempre les prometo un artículo que tengo por ahí y nunca se los paso, a ver si ahora sí se los paso, donde si les interesa es una de las polémicas, yo no sé si sea debate, muy famoso en historia de la ciencia. Dicen que se ha presentado situaciones similares así entre dos científicos. Y este es uno de ellos que pasó ahí a la historia como un fuerte pleito, ¿no? Entre los dos científicos. Y bueno, incluso ustedes saben que se utiliza en honor a ellos, pues el fenómeno se describe, por ejemplo, como efecto galvánico. Hay un fenómeno que se describe como efecto galvánico en honor a Luigi Galvani. Y luego la unidad de medición del potencial eléctrico, pues es el voltio, ¿no? En honor a Volta. Entonces, la historia ha tratado de reconocer el mérito de ambos, pero este cuate sí le tiró durísimo y ustedes saben que no estaba tan mal, no andaba tan mal Galvani, ¿no? Porque gracias a impulsos eléctricos, pues es precisamente como pues están funcionando nuestros diferentes músculos, ¿no? Impulsos eléctricos que regula el cerebro y cosas ya más complejas que no domina uno, pero creo que todos sabemos que sí hay electricidad en nuestro organismo, ¿no? Incluso, pues hasta técnicas para pues recuperar una persona que entró en paro cardíaco, ¿no? O sea, deja de moverse el corazón, pues saben ustedes perfectamente, pueden reanimarlo en algunos casos con una descarga eléctrica y vuelve a trabajar el corazón. Claro, el cerebro creo que tiene que seguir haciendo su chamba, no es nada más la descarga eléctrica. Pero bueno, yo creo ya para todos es claro que sí hay impulso eléctrico, ¿no? Desde el cerebro hacia nuestros músculos. Pero bueno, ahí están las aportaciones de los científicos. Y por último, a ese flujo eléctrico que causa el fenómeno observado por Galvani, Volta le llama fuerza electromotriz, que ese es el origen de esto que se observaba. Dice, cuando dos metales distintos entran en contacto, se genera una fuerza electromotriz. Es el término que maneja Volta. ¿Sale? Bueno, ok, sale. Pues ahí va el primer reto. A ver ustedes qué opinan. La fotografía corresponde a lo que, no sé si ustedes lo llegaron a observar, tal vez en secundaria o en la prepa, le decimos una pila de limón. En lugar de limón puedes poner una naranja, un pepino, un melón, cualquier fruta que tenga suficiente agua, ¿no? Pues el jugo es principalmente agua.
Bueno, y a veces le decimos que la pila de limón. El dispositivo es muy sencillo, ahí está, y lo pueden hacer en su casa si tienen con qué demostrar que existe un flujo de corriente. Necesitan un par de caimanes. Ahí se ve en la imagen que eso es un voltímetro, ¿no? Ahí dice DC, está muy chica la imagen, pero es un voltímetro de corriente directa. Y está marcando, si no me equivoco, el primer numerito que se ve ahí es el 2. Entonces la aguja está un poquito por debajo de 1, como 0.9, ¿no? Por ahí 0.9, casi 1 voltio de corriente directa. Sí, de corriente directa, aunque está marcando potencial. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos aplicar aquí el planteamiento de Volta? La pregunta sería la siguiente: ¿a qué se debe el flujo de corriente? El aparatito de medición está marcando una diferencia de potencial. A ver, ¿quién levantó la mano? Adelante, por favor, nada más dígame su nombre y me da. Bueno, soy Alejandro y yo supongo que es porque usted dije, porque en el interior del limón hay líquido, lo cual supervisa el paso de los electrones y que a su vez hacen que sea una pequeña carga. Sí, Alejandro, todo eso es correcto. Todo eso es correcto. El líquido, el jugo, es un buen conductor. Entonces, es el medio a través del cual fluyen los electrones. Ahora, usted mismo, Alejandro, ¿de dónde provienen los electrones? Bueno, yo supongo que del ácido del limón. Ok, bien. ¿Alguien más? Recuerden, ahorita se trata de plantear una hipótesis. Esa es la hipótesis de Alejandro y es válida. Es más, a mí así me gustaría que plantearan una hipótesis y luego pasaran al laboratorio a realizar sus observaciones, una serie de mediciones y comprobar la validez de la hipótesis. ¿Sí? O sea que se puede confirmar la hipótesis de Alejandro, o si no se confirma, habría que replantear y seguir experimentando. O sea, es muy válido. Lo que está haciendo Alejandro es una explicación. Entonces, en opinión de su compañero, los electrones provienen del jugo de limón. ¿Se dan cuenta? Y fíjense que en general así pensamos, que vienen del jugo de limón. Pero ¿qué decía Volta? Recordemos que decía Volta. Decía que el flujo de electrones se genera cuando un par de metales está en contacto, un par de metales distintos. Porque si tú usas 2 alambritos de fierro, no pasa nada. 2 alambritos de cobre, no pasa nada. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál es el intermediario aquí? Ajá, el jugo de limón. Ajá, exacto. El jugo de limón es como nuestro enlace entre los dos metales. Ahora, basándonos solamente en la fotografía, ¿cómo ven los metales? Son las laminitas que están clavadas en el limón. ¿Ustedes ven en la fotografía que esas laminillas metálicas son iguales? ¿O serán distintas? Nada más. Exacto. Sí. Y una vez más, observen que se está siguiendo el criterio de Volta. Volta dice, para que observes el fenómeno necesitas 2 metales distintos. Pues a simple vista ya su compañero ya los identificó. Da la impresión que sí son diferentes, porque uno se ve plateado y el otro se ve como amarillo o cafecito. Bien, pues les digo, este experimento, el del limón, utiliza una lámina de zinc y una lámina de cobre. O sea, es exactamente lo mismo que trabajó Volta.
una laminilla de zinc y una laminilla de cobre. Entonces, tú puedes hacer este experimento en casa. Laminita de cobre, no hay ningún problema. Yo creo que todos tenemos en casa pedacitos de cobre. No te conviene el alambre porque, como vamos a ver más adelante, necesita superficie. Entonces, una laminilla de 1 centímetro de ancho por 4 centímetros de largo, pues te ofrece más superficie que un simple alambre, ¿no? Entonces, necesitas área, la mayor cantidad posible de área. Toda esa área va a estar en contacto con el jugo. Y como bien dice su compañero, el jugo de limón sirve solamente como de puente, es el medio conductor, usando ya términos más adecuados, pues es el material conductor, pero nada más es el material conductor. En realidad, los electrones provienen de uno de los metales. Así, porque no hay otra cosa. Si se dan cuenta, ahí en la fotografía no está conectado a ninguna pila, mucho menos a un tomacorriente. Es nada más una laminita de cobre clavada en el limón, otra laminita de zinc también ahí insertada, le pones sus caimancitos y directamente lo pones al multímetro. Y te marca corriente. Entonces, oh, córcholes. Si marca corriente es que hay flujo de electrones. Sí es verdad, como decía Alejandro, en una primera aproximación pudiéramos pensar que el limón es un generador de electrones. Ah, ok, entonces yo tengo una fuente de electrones. Si el limón es una fuente generadora de electrones, pues entonces, pues chance y el limón me sirva para accionar un reloj digital, chance y hasta mi calculadora digital, ¿no? Pues total, pues le quito la pila y hago la prueba, ¿verdad? Hay formas de demostrarlo. Y está bien como primera aproximación, pues así trabajan los científicos, plantean una hipótesis y a demostrarla, y si no, va de nuevo y una y otra vez, hasta que encuentres el verdadero origen del fenómeno. Y aquí el fenómeno es que están corriendo los electrones de un punto a otro, aunque no estás usando un amperímetro, pero estás usando un voltímetro. Y el voltímetro, pues si tú tienes una diferencia de potencial, pues te da un valor. Si la diferencia de potencial es 0, pues también ahí la carátula análoga te da 0. Bueno, sí, ya si aplicamos un poquito más lo que iremos aprendiendo más adelante, resulta que el flujo de electrones se da simplemente por el contacto directo. O sea, me voy a adelantar un poquito, nada más para que ahorita lo que estoy haciendo es poner en contexto el fenómeno, en contextos que más o menos ustedes pudieran imaginarse. Vámonos a una situación real. En la industria puede haber instalaciones donde tengas dos metales distintos en contacto y por lo tanto se puede dar este fenómeno. ¿Y saben cómo se le llama ese fenómeno? En la industria, cuando se trata de preservar los materiales, se le llama corrosión galvánica. Corrosión galvánica. Se observa cuando dos metales distintos están en contacto a través de un medio, como lo dice su compañero, creo que fue Mauricio, ¿no? Ahorita no puedo ver los nombres, como lo dice su compañero. Necesitas un medio conductor, dos metales distintos y aguas, porque si se da corrosión galvánica, pues se te puede caer un puente. Puede caer un puente por corrosión galvánica. Y eso es un detalle que los ingenieros de la construcción tienen que considerar. Aguas cuando los metales distintos estén en contacto, porque entonces viene corrosión galvánica. Y está el otro lado de la moneda. Hay otros casos que viene, en lugar de la destrucción, vendría el sacrificio, también se le llama recubrimientos de sacrificio, ánodos de sacrificio. Las instalaciones de Pemex
las instalaciones subterráneas, es decir, las que están enterradas. Ustedes saben que todo el territorio nacional está atravesado de un extremo a otro, desde el Océano Pacífico al Atlántico y de norte a sur, está atravesado por una red de Pemex, ¿no? Una red que está enterrada. Bueno, la tubería, además de llevar pinturita y todo eso, necesita sistemas eléctricos para protección. Son sistemas eléctricos, tienen incluso baterías conectadas a la tubería para darle un potencial de tal manera que evite la corrosión galvánica. Si se acaba la protección, empieza la corrosión galvánica, se pica la tubería y viene la fuga, y entonces estalla la tubería y viene pues, el infierno, ¿no? Ustedes han visto los reportajes cuando estallan las tuberías por corrosión o por huachicoleo. La cosa es que cuando arde una tubería de gas o de líquidos flamables, que algunas tuberías son de gasolina, ¿no? La bronca. Pues el video ese feo, impresionante de los cuates que estaban en el huachicoleo, pues creo que era gasolina, porque había mucha gente ahí metida. Pero bueno, eso fue la ordeña, ¿no? La ordeña, pero también una corrosión. Eso porque se vayan dando una idea de la aplicabilidad de estos conceptos. Bien, entonces, por lo pronto, hasta aquí podríamos ya mencionar que cuando tú tienes dos metales distintos en contacto, se puede dar un flujo de electrones. Bien, y ese flujo de electrones se puede aprovechar para, pues, prender un LED. Entonces yo en este momento, cuando enciendo mi lamparita, una lamparita portátil, para trabajar aquí en mi escritorio, estoy utilizando ese fenómeno, la transferencia de electrones, nada más que aquí ya está, el dispositivo está muy avanzado, me refiero a la pila. La pila ya está más sofisticada, ya no es tan burda como un limón y dos metalitos. Pero fíjese que es el mismo principio. Cuando tú cierras el circuito, pones en contacto los electrodos, que estos son los electrodos, estos son los electrodos. El medio conductor que decía su compañero, el medio conductor está en el interior. Entonces, mientras tú tengas la pila así nuevecita, sin conectar con nada, las terminales libres, pues el circuito está abierto. Entonces, no hay ningún problema, el circuito está abierto. Internamente está abierto también. Tú cierras el circuito en el momento que instalas tu dispositivo, ¿no? La bombilla, lo que quieras. Cierras el circuito, se echa a andar acá el mecanismo interno y comienza el flujo de electrones. ¿Pero cómo? ¿De dónde a dónde? De un metal a otro. De un metal a otro. Bueno, pues hoy vamos a aprender cuál es el metal que transfiere electrones al otro metal, y vamos a ir paso por paso. No lo terminamos hoy. El tema lo terminamos, si nos va bien, el viernes. Pero hacia allá vamos. Ahorita es plantear el panorama, ¿no? Sí, vamos a ir analizando diferentes facetas del problema. Algo importante, no lo olviden, esta fotografía representa nuestra visión macroscópica. Tú puedes ver y medir el fenómeno. Lo interesante va a ser que del enfoque macroscópico, una vez más, nos pasemos al enfoque molecular. Y eso ustedes ya se dieron cuenta, lo hemos estado trabajando mucho a lo largo del curso. Recuerden cuál es el nivel de exigencia de los experimentos que han hecho en casa, ¿no? A ver, haz un dibujo con enfoque macroscópico. Ahora, imagínate qué está pasando aquí, en el interior del metalito en contacto con el juguito de limón. Imagínatelo y dibújamelo. Es el enfoque a escala molecular. Y es lo que vamos a aplicar lo vamos a repasar, ¿no? Después del receso, porque son las 4 en punto.
pero ahí vamos, ¿sí? Entonces, regresando del descanso de 10 minutos, vamos a seguirle el rastro a la transferencia de electrones y verán que no es difícil comprenderlo porque ya traen las bases. Ya traen las bases. ¿Cuáles son las bases? Las reacciones redox. El mecanismo de las reacciones redox, ¿no? Esa es la base principal. Bien, bueno, pues son las 4. Tómense un descanso de 10 minutos y continuamos con este asunto, ¿sale? Perfecto, de nada, bien, adelante.
Muy bien, jóvenes, continuamos, ya estamos de regreso. Vamos a analizar la transferencia de electrones. De hecho, les decía hace rato, es muy sencillo el fenómeno comprender el fenómeno cuando se tiene ya las bases, ¿no? Y sabemos que en una reacción redox ocurre una transferencia de electrones. Aquí ahora lo interesante es saber identificar cuál es el metal que transfiere los electrones. Y vamos a ver la visión molecular. Empezamos por la parte superior. Tenemos el átomo A en color amarillo, el cual se va a oxidar y va a transferir electrones. Bien. Aunque aquí no indica la formación del catión, ustedes saben que como resultado de la transferencia de electrones, el átomo queda cargado positivamente, forma un catión. Y hay que tomar en cuenta que no se pierden los electrones. Esto lo hemos ya analizado en varias ocasiones. No se pierden los electrones, en realidad se transfieren hacia otro átomo que esté en condiciones de recibir electrones. Entonces, es lo que nos marca aquí esta flecha en color rojo. Entre rojo y color, ¿qué podría ser? No sé, vamos a poner que sea una flecha en color rojo, ¿no? Entonces, los electrones que transfiere el átomo A los recibe el átomo B, y ya sabemos que el átomo que recibe electrones, le decimos que es el átomo que se reduce. Es el átomo que se reduce, el que recibe los electrones. Entonces queda con electrones de más, por eso adquiere carga negativa. Lo que muestra la imagen es que además de identificar quién se oxidó, también ahora nos indica el nombre que se le da a la sustancia que se oxidó, así que no se hagan bolas. A la sustancia que se oxidó le vamos a llamar agente reductor. Agente reductor. ¿Por qué se le llama así si se está oxidando? Bueno, se le llama agente reductor porque es el que está causando la reducción de B. Así que para que no se confundan con la cuestión de agente oxidante y agente reductor, primero identifiquen quién se oxida, después quién se reduce. Y ya que los tengan bien identificados, bueno, al elemento que se oxidó le vamos a llamar agente reductor, ¿sí? Porque fue el que contribuyó a la reducción de B. Y por lo tanto, B es el agente oxidante, pues ya es el complemento, ¿no? Es el agente oxidante, es el que favoreció que se oxidara A. Pero mi sugerencia es que vayan por partes, siempre primero identifiquen quién se oxidó, quién se redujo, y ya después asignan las etiquetas de agente reductor y agente oxidante. Si es que se requiere etiquetarlo, si no, pues ya es suficiente con que ustedes digan quién se oxida y quién se reduce. Bien, y eso es lo que marca la flecha, la transferencia de electrones. Bueno, esto es como un repaso de redox. Ahora, en una clase pasada analizamos esta reacción química, nada más que ahí en la presentación lo analizábamos como una reacción de desplazamiento, ¿recuerdan? Y aquí tenemos nuevamente el enfoque macro. Sí, a simple vista cuesta un poquito de trabajo saber qué es de desplazamiento, pero si manejamos la teoría, podríamos decir que el hierro, los átomos que conforman el clavo, los átomos de hierro están transfiriendo electrones a los cationes cobre. Y recuerden, yo les decía en aquella ocasión, la transferencia ocurre aquí en la interfase, aquí donde se está desplazando el puntero láser. Esta es la interfase líquido-sólido. Y la transferencia de electrones es aquí. Y yo insisto mucho en esto porque significa
que los electrones no están nadando a lo largo del líquido, no. A pesar de que decíamos hace un momento incluso, ¿no? Que el jugo de limón es el medio conductor y todo. Sí, en una primera aproximación podríamos decir que es el medio conductor, que el agua la podemos hacer más conductora si le agregamos sal. Pero ¿saben realmente quién es el que sirve como salvavidas, como barco para llevarse los electrones? Los átomos. Los átomos que portan los electrones son los que se desplazan a lo largo del líquido. Así que ahorita por lo pronto consideren que los electrones no andan por aquí sueltos como si fueran pececitos. No. Es en contacto entre átomos donde se da la transferencia. Bien, esta reacción redox la analizamos, insisto, en una clase anterior, y la transferencia de electrones se dio aquí. Es lo que estoy diciendo en los últimos minutos. Aquí se da la transferencia. Entonces, nuestra estudiante se está preguntando, ¿yo podría hacer que los electrones se transfieran ahora por un circuito externo? Porque esa es la idea. Yo les decía, y a ver, vamos a usar aquí el lápiz para marcarle. En aquella ocasión, aquí se está dando la transferencia de electrones en la interfase. Aquí está la interfase sólido-líquido. El sólido es la parte donde están más amontonados los átomos, ¿no? Este es el sólido. Y aquí está el líquido. Esto es líquido. ¿Dónde ocurre la transferencia de electrones? Exactamente en el momento que el catión cobre choca con la superficie del clavo, ahí se da la transferencia de electrones. ¿Por qué nuestra estudiante quiere llevarse los electrones por otro lado? Pues porque si tienes flujo de electrones, pues puedes encender una lamparita, ¿no? Todos ustedes saben que para que el LED funcione, requerimos un flujo de electrones. Puede ser desde el tomacorriente de la pared, ¿no? Si tenemos aquí un tomacorriente y el convertidor adecuado, podemos alimentar la lamparita. Entonces fluyen electrones desde la red doméstica a través del dispositivo, porque pues, si trabaja con corriente directa, todos ustedes saben que pues lo vamos a quemar, ¿no? Si tal vez necesitas un rectificador de corriente, pero ya supongan que ya está aquí todo adaptado en este modulito, que tienes corriente directa adecuada para el LED. Bueno, esto es flujo de electrones, ¿estamos de acuerdo? Si no quieres usar el tomacorriente de tu casa, ya tienes la pila para que enciende el LED, flujo de electrones. ¿Qué muestra este experimento? ¿Qué demuestra? Flujo de electrones que pasan a través del dispositivo de medición y te marca paso de electrones, un flujo constante de electrones de un punto a otro a lo largo del conductor, ¿sí? Por eso nuestra estudiante se pregunta, bueno, si aquí me dice la teoría química que se están pasando electrones de un átomo a otro, pues no habría manera de llevármelos por otro caminito. Eso es lo que se está preguntando. ¿No habría manera de llevármelos por otro caminito? Insisto, ¿por qué se los quiere llevar por otro caminito? Pues porque quiere prender algo, quiere prender un LED o algo por el estilo, ¿no? Pues fíjense que los científicos encontraron la manera de forzar a los electrones a que se vayan por un circuito externo. Sí lo encontraron los científicos, encontraron la manera. Es que hagan de cuenta que es la forma más fácil para los electrones. Tú le pones cationes, le agitas a esto y de volada, ni trabajo les va a costar. Inmediatamente se da la transferencia. Aquí está la prueba. El clavito comienza a ponerse café, se colorea de café, que es una reacción espontánea, no hay ningún problema, no tienes que hacer nada, no tienes que enchufarlo.
ocurre inmediatamente, ¿sí? Pues este es el camino fácil de la transferencia de electrones, aquí. Y es que lo señalo aquí porque no andan acá los electrones, aquí no hay electrones. Es aquí la transferencia. Sin embargo, nuestro estudiante dice, bueno, yo quiero que se vayan por otro lado, por un circuito exterior, porque quiero encender una lámpara. Bueno, pues llegaron los científicos al siguiente dispositivo. Llegaron a esta conclusión. Esta es la conclusión. Dicen los científicos, si separamos el agente oxidante del agente reductor de tal forma que los electrones no puedan transferirse directamente de uno al otro y los podemos obligar a que fluyan fuera del sistema, pues llegan... bueno, esa es la respuesta. Sí, yo creo que aquí faltaría un acento, ¿no? Una tilde aquí de decir sí. Es la respuesta que le da otro estudiante a su compañera. Sí, si separamos el agente oxidante del agente reductor, ya quedamos quiénes son los agentes oxidantes, bueno, el agente oxidante y el reductor. Pues eso es lo que hicieron los científicos, separaron el agente oxidante del agente reductor, cada uno lo instalaron en un vasito independiente y los conectaron externamente. ¿Sí? Aquí están conectados externamente, si lo ven, en este esquema. Aquí se observa. Es decir, necesitas dos metales distintos conectados externamente. Esto ya es complementario porque si no tienes voltímetro, pues igual puedes poner un LED, ¿no? Un LED o cualquier bombilla o foquito, puedes poner algo que trabaje con bajo voltaje, ¿no? Para que logres ver algún cambio. Pero así están los electrodos, los metales conectados externamente. Y esto que está aquí es como para balancear las cargas, se llama puente salino. No es otra cosa que un líquido también, un líquido salado, un líquido que contiene una disolución. Es una disolución de cloruro de potasio y solamente es para balancear las cargas eléctricas. En realidad por aquí no se van los electrones. Los electrones se van por la parte exterior. Recuerden, este ya es el dispositivo que arman mis estudiantes en el laboratorio. Les pido que con anticipación pidan 2 vasos de precipitado, un tubo de vidrio en forma de U, un par de metales distintos, un par de cables caimán, su fuente de corriente, su voltímetro, ¿no? O un multímetro, las disoluciones. Y ahora vamos a analizar, bueno, de qué se trata la disolución, qué es una fórmula secreta o qué onda. No, simplemente es una disolución que corresponde al metal que estás utilizando. Bien, aquí tenemos la descripción de un sistema similar. Entonces, vamos a empezar a resolver ya este ejercicio para que también no sea tan pesado para ustedes, solamente teoría y más teoría. Vamos a hacer ya un ejemplo, un problemita, y simplemente nos vamos a pegar a lo que nos dice el problema y ir resolviendo, ¿no? Sin más detalle. Nada más que necesito escribir en la pizarra de Jamboard. Entonces, les voy a pedir que por favor hagan una captura de pantalla del enunciado y me voy a pasar a la pizarra para dar respuesta a los diferentes puntos que se trata aquí. Ahí está. ¿Listos? Entonces me cambio de pantalla.
Y muy bien. Usando como referencia el enunciado del problema, vamos a ir resolviendo punto por punto. No está ahí con incisos, no están numeradas las preguntas, pero no hay ningún problema, solamente vamos leyendo ahí todos lo que tienen de captura. Ya no me voy a cambiar de pantalla, yo me voy guiando en lo que tengo en la diapositiva. ¿Sí? Vamos a ver. Una celda voltaica, bueno, lo que mostré en la figura anterior es lo que se conoce como celda voltaica, ¿no? Y además te dice cómo se construye. ¿Sí? A partir de una semicelda en la cual se sumerge una varilla de cadmio en una disolución de nitrato de cadmio. Perfecto. Entonces vamos empezando a hacer el esquema de la celda voltaica. Entonces vamos a poner celda voltaica. También se conoce como celda galvánica. Celda voltaica. Bien. Dice que esta celda se construye con una semicelda, o sea, es uno de los recipientes, uno de los vasos de precipitado. Sí, me va a quedar. Bueno, trato de hacer un dibujo mucho más básico, ¿no? Que lo que está en la imagen. La imagen es del libro, está más elaborado, ¿no? Bueno. A ver. Se construye a partir de una semicelda en la cual se sumerge una varilla de cadmio en una disolución de nitrato de cadmio. Bien, ponemos nuestra varilla de cadmio. Así, literal, es una varilla de cadmio. Vamos a poner aquí. Esa es mi varilla de cadmio. Póngale ahí que es, de qué metal se trata. Esto es cadmio. Se sumerge en una disolución de nitrato de cadmio. Entonces, esto está lleno de nitrato de cadmio. Esto, la disolución de nitrato de cadmio. Ahí ya no tuvo espacio, pero le pueden poner, bueno, sí hay espacio aquí abajo. Acuoso, ¿sí? Bien, eso se llama semicelda. Siguiendo con el enunciado, esta es la semicelda. Es una de las semiceldas. Semicelda. Bien. ¿Qué más nos dice el problema? Y otra semicelda en la cual se sumerge una varilla de plata en una disolución de nitrato de plata. Perfecto. Pongo la otra semicelda, un esquema que representa el vaso de precipitado. Ahí vamos a introducir una varilla de plata. Entonces indicamos que esto es un trozo de metal plata. Bien. Y está sumergida en una disolución de nitrato de plata.
Pero aquí le anotamos. Esto es nitrato de plata acuoso. ¿Vale? Bien, seguimos revisando el enunciado. Las dos semiceldas están conectadas a un puente salino. Las dos semiceldas están conectadas a un puente salino. Perfecto. Vamos a representar el puente salino. Como les había dicho hace un momento, es un simple tubo de vidrio en forma de U. Eso se llama puente salino. Entonces es un tubo, obviamente pues, es hueco, ¿no? Es un tubo. Yo lo voy a dejar así muy simplificado, para también no hacer tantas líneas que aparte me queda todo chueco, ¿no? Pero sí póngale, por favor, ¿qué es esto? ¿Qué representa? Se llama puente salino. Pues se fabrica con un tubo de vidrio. Está relleno con disolución de cloruro de potasio. Y tiene en los extremos unos tapones de algodón. Así, para que no se contamine una solución de otra. Recuerden que del lado izquierdo tiene nitrato de cadmio y del lado derecho tiene nitrato de plata. Y los líquidos no se deben comunicar, porque aparte esta U tiene otro líquido que es el cloro de potasio. Bueno, pues aquí le vamos a poner puente salino. Listo. ¿Qué más tenemos? Durante el funcionamiento de la celda voltaica, el ion plata se reduce. ¿Sí? Eso ya es un dato clave. Durante el funcionamiento, el ion plata se reduce. Es que hay otra cosa, no dice ningún punto que conecte los electrodos para que funcione, ¿no? Entonces, para que esto funcione, lo voy a dibujar. Para que esto funcione, pues necesitas conectarlo. Entonces, conecten los electrodos, por favor. Ahí están ya conectados. En ese momento comienza la reacción redox. En el momento que estableces contacto entre el par de metales. ¿Se dan cuenta? Podemos manejar la misma analogía de la transferencia de electrones. Lo que pasa es que como no están en el mismo recipiente, pues ahora la transferencia de electrones será por el circuito exterior. La línea que dibujé en color amarillo, eso representa el circuito exterior. Es que a través de la disolución acuosa no hay manera, o sea, los iones cadmio no están en contacto con los iones plata. ¿Sí? Aquí están iones cadmio, que son los que están aquí presentes, en ningún momento están en contacto con los iones plata que están acá. No hay contacto aquí. ¿Sí? Entonces el único contacto que existe entre los metales es por la vía externa. Ahora, bien, el problema nos está dando, la verdad, una súper ayuda, porque te está diciendo quién se oxida. Hay problemas donde no te dice quién se oxida, de una vez aclaro. Aquí sí. Entonces, voy a utilizar ese dato. Vean el enunciado. Dice, durante el funcionamiento de la celda voltaica, el ion plata se reduce. ¿Dónde está el ion plata? Del lado derecho. Del lado derecho tenemos el ion plata. Entonces, escribimos ion plata, el cual se encuentra en solución. Y dice el enunciado que cuando comienza a funcionar esto, el ion plata se reduce, o sea, gana un electrón y se reduce a plata sólida. Bien. ¿Qué más dice el problema? Dibuja un esquema de la celda. Ya lo dibujé. Etiqueta el ánodo y el cátodo mostrando las semirreacciones. SAS.
Indique el flujo de electrones en el circuito externo con una bombilla. Pues hay que poner un foquito. Los signos de los electrodos y la dirección de la migración del catión en las semiceldas. Híjole, pues hay que ir por partes, porque en ambas celdas hay cationes. Y esa pregunta yo siempre la hago en el examen. La mayoría sí contesta bien, la mayoría de los estudiantes contesta bien y en otras ocasiones se lo brincan, ya se perdieron ahí la migración de los cationes. Pues nada más tengan en cuenta que en los dos lados tenemos cationes, ¿no? No lo olviden, en los dos lados hay cationes. Lo que pasa es que en uno están los cationes cadmio y en el otro los cationes plata. Voy a escribir el símbolo. Estoy tratando de cerrar aquí el electrodo. No se cierra bien ahí. Voy a dibujar los cationes para que los símbolos los voy a escribir. Aquí tienes átomos de cadmio más 2 en todo el líquido. En cambio, en el otro lado tienes iones plata. Bueno. Pero no está terminado esto. Porque falta indicar quién se oxida. Aquí voy a escribir de una vez lo que decía el enunciado. Esta es la reducción. ¿Sí? Ahí está. Y si esto es un fenómeno redox, pues falta representar la oxidación. Entonces, fíjense, se trata de lo siguiente. Si ya encontraste en qué semicelda ocurre la reducción, automáticamente en la segunda semicelda está ocurriendo la oxidación. Y la vamos a escribir. Aquí al lado derecho, en este caso, está ocurriendo la oxidación. Pero recuerden que los que transfieren electrones son los que se oxidan. Hay que ver aquí quién se oxida. No puede ser cadmio más 2. Entonces, ¿quién se está oxidando? La varilla de cadmio metálico, ese sí. Entonces, nuestra reacción queda cadmio sólido que se oxida a cadmio, ahí me equivoqué. Cadmio más 2 más 2 electrones. Muy bien. Bueno, creo que ya tenemos todo. Nos falta indicar, porque hay otra pregunta por ahí. A ver. Las dos semiceldas están conectadas a un puente salino. Durante el funcionamiento de la celda voltaica, el ion plata se reduce. De ahí yo deduzco que el cadmio se oxida. Así es, el metal cadmio. Ojo, no el catión. El metal cadmio se oxida. Muy bien, compañero. Dibuja el esquema, ya lo dibujé. Me falta etiquetar ánodo y cátodo, mostrando las semirreacciones. Las semirreacciones ya están anotadas. Están con su correspondiente electrodo. Me falta indicar también el flujo de electrones en el circuito externo. Pues muy fácil. Si ya encontraste quién se oxida,
De ahí provienen los electrones. Y lo vamos a indicar con el circuito externo. Bueno, a ver. Va de nuevo. Ya determinamos que el cadmio se oxida, tal como lo señaló su compañero. El cadmio es el que se oxida. Ojo, el metal cadmio se oxida. Entonces, voy a indicar la transferencia de cationes. O sea, al oxidarse, pasa cadmio aquí. Fíjense cómo lo vamos a marcar de esta manera. Vamos a ver. A lo mejor lo pongo más gruesecita la línea, porque esto es importante. Del electrodo de cadmio se desprenden los átomos de cadmio más 2, es la oxidación. Esta es una de las preguntas que plantea el problema, ¿eh? El problema dice, hasta abajo dice, indica los signos de los electrodos y la dirección de la migración del catión en las semiceldas. Ya lo marqué. Esa es la migración. Le podríamos también poner un texto. Voy a poner todavía más grueso. Ay, no sé. Ahí está. Ahora observen cómo marco la migración de los iones plata. Los de los iones plata que se van a reducir, eso es al contrario, es así. ¿Sí? Le puedo poner aquí la flechita. La otra, creemos que estaba así, ¿no? Ok. Esto para que le pongan aquí. Y vamos a anotar. Ese es el significado de la flechita. Migración de cationes. Pónganle el símbolo. Y acá este significa también migración de cationes. Pero vean a dónde apunta la flecha, hacia el electrodo. Migración de cationes. Yo hubiera dicho migración de iones, pero el autor, lo tomé del libro de Irving Gaiman, el ejemplo. El autor dice de los cationes. Está bien, es correcto, no quiero decir que es lo contrario. Migración de cationes, plata. Y cuando decimos migración, pues es movimiento de un punto a otro, ¿no? Entonces, ¿de dónde a dónde? Aquí está. De la solución migran, se desplazan hacia la superficie del electrodo. Eso es la migración. Desplazamiento de iones plata hacia la superficie del electrodo. ¿Y qué onda con la otra semicelda? Migración desde la superficie del electrodo hacia la solución. Literalmente se están desprendiendo los átomos de la varilla de cadmio y pasan a la solución. Pasan a la solución. Por eso decidí ahora en esta ocasión ponerles el significado de la flechita para indicar la migración de los cationes cadmio más 2.
Claro que cuando se tiene ya una visión clara de este fenómeno, es bien fácil decir, ah, caray, quiere decir que la concentración de cadmio está aumentando, de iones cadmio. Y acá la migración, no la migración, la concentración de iones plata está disminuyendo. ¿Por qué está disminuyendo? Es que se está reduciendo aquí. Entonces, a la larga, la superficie del electrodo de plata gana peso, gana masa. Todo eso es plata. Aquí dice, ¿no? En la ecuación, y manejen la representación simbólica. Se está reduciendo los iones plata. Bueno, los átomos de plata. Ahí está. Ya resolvimos. Como ven, el problema está muy completo. Todavía nos falta indicar la polaridad. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Bueno, se acordó, es decir, por convención, se decidió indicar que la varilla, el electrodo donde ocurre la oxidación, se le marcara la polaridad negativa, porque pareciera que de ahí vienen los electrones, y en realidad, pues de ahí vienen los electrones. ¿Por qué? Es que yo aquí, vean la ecuación, le estoy marcando que estoy indicando una oxidación. Aquí está. En esta semicelda se está oxidando el cadmio. Es el que suministra electrones. ¿Sí? ¿Y a dónde se fueron los electrones? Fíjense que se va por el circuito exterior. Entonces me falta esa parte. Ya estamos terminando, ¿eh? Es que voy muy despacio para que tengan tiempo de no solo de copiar, sino de asimilar lo que estoy explicando. Ya quedamos que se está oxidando el cadmio, entonces se está transfiriendo electrones. Si los electrones no se van como pececitos, entonces por eso se van por acá. Y entonces necesito que me pongan este flujo de electrones. ¿Sí? Así. Los electrones los transfiere el cadmio, pero a través del electrodo, del cable externo, viajan por todo el circuito exterior y llegan a la varilla de plata. Y aquí, en este punto, se daría la transferencia. Aquí se da la transferencia, viene el fenómeno que ya conocíamos, pero ya se da acá, en el otro vasito, ¿sí? Entonces, por convención, donde ocurre la oxidación, que es donde en teoría provienen los electrones, le vamos a marcar signo negativo. Ya me quedé pensando, si, a ver, ya no sé ni de qué color, porque hasta me faltan los colores. Le vamos a poner aquí, así, negativo. Y acá, positivo. Esos son los signos de los electrodos. Y ya nada más falta indicar quién es el ánodo y cuál es el cátodo. Nada más permítanme corroborar un momentito, porque esto de los signos difiere un poquito con la otra celda que se llama celda electroquímica. Entonces prefiero mejor confirmarlo. Entonces rápidamente lo vemos aquí en el libro. Equilibrio.
Velocidad de reacción. Ay, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Electroquímica. Sí, es el signo negativo desde donde provienen los electrones y le vamos a llamar ánodo al electrodo que se está oxidando. Es correcto, entonces. En conclusión, el ánodo es el electrodo, ¿eh? Lo que pasa es que ya no tengo espacio aquí para ponerle el nombre. Tengo todo muy... Bueno, aquí, lo voy a poner aquí. Aquí. Donde está el electrodo que se oxida, le llamamos ánodo. Y donde está el electrodo o donde ocurre la reducción, a ese electrodo le vamos a llamar cátodo. Observe que lo estoy anotando debajo del símbolo del metal. Este va a ser el cátodo. La polaridad ya está indicada. También ya sabemos qué ocurre. Ahí está todo. Les voy a compartir la diapositiva, la pizarra. ¿Les parece bien? Se las comparto porque luego la borro y ya se pierde. Y a lo mejor alguien necesita repasar o lo que sea, o todos necesitamos hacer una consulta, ¿no? De una vez se los comparto. A ver, de nada, vamos a ponerle R0A. Listo. Ahí está ya estoy compartiendo según esto. Así que cualquier consulta, pues ahí lo pueden ver, porque a veces sí, como que dicen, chin, ya no entendí nada, y bueno, ya lo pueden repasar. Ya básicamente no voy a agregar nada, ya se me terminó el tiempo, pero ahí está toda la información que pedía. También incluso en la segunda pizarra les voy a poner el texto, ¿les parece bien? Ahí lo ponemos y ya van teniendo toda la información más completa. Si pueden repasar, pues adelante. Si no, el miércoles retomamos el tema y vamos analizando poco a poco hasta que lleguemos al punto de calcular el potencial de la pila. Esto ya es una pila. El siguiente paso es calcular el potencial. O sea, saber cuál es el potencial que podemos contar con él y el trabajo, calcular el trabajo de la pila. Muy bien. ¿Alguna, cualquier duda que tengan, alguna cuestión que esté por ahí pendiente? Perfecto. Muy bien, perfecto, jóvenes. Pues aquí le vamos a dejar, continuamos el miércoles y ya está todo aquí respaldado, ¿no? Para que lo puedan consultar más adelante. Les agradezco mucho su atención, que tengan muy buena tarde, los espero el próximo miércoles. Hasta luego, profe, buen día. Igualmente, hasta luego.